Hola, soy Adriana y estás en Aprender Español a la de ya. Si eres una persona que le gusta el español y quieres aprenderlo y saber cómo funciona de manera clara, rápida y divertida, entonces este canal es para ti. Hoy veremos los sustantivos o también llamados nombres. Veremos cuáles son sus características, tipos o clases, singular, plural y ejercicios de práctica. Serás un maestro en sustantivo solo si te quedas hasta el final. Los sustantivos. Decir sustantivo es similar a decir nombre. Hemos visto en otros videos palabras como verbos, preposiciones, adjetivos y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los sustantivos. Son palabras con un significado importante porque todas las cosas tienen un nombre y las personas tienen un nombre y los conceptos también tienen un nombre. Cuando escuchamos o leemos un sustantivo, si conocemos el significado en español o en tu lengua, tenemos una idea o una imagen. Una imagen, por ejemplo, si decimos manzana, en mi cerebro, en mi mente, se dibuja una imagen de manzana, una fruta. Pero también tenemos conceptos o ideas que son abstractos, como por ejemplo ira. Otras palabras son diferentes, por ejemplo los verbos como cantar, leer. No pensamos en cosas o en conceptos, pensamos en acciones. Palabras como adjetivos de color como por ejemplo rojo. Imaginamos cuando escuchamos esta palabra o este nombre o este sustantivo, pensamos en un objeto de color rojo, por ejemplo una rosa. O cuando decimos cansado o deprimido, que es otro adjetivo o son otros dos adjetivos, pensamos en una persona agotada o cansada o deprimida. Pero el adjetivo solo no lo tenemos en mente porque él solo adquiere un significado cuando califica a un nombre. Los sustantivos, que es lo mismo que decir nombres, tienen varios significados. En tu diccionario puedes ver que una palabra tiene dos o más traducciones o significados. En los diccionarios van enumeradas. Por ejemplo, en español, si yo digo la palabra tango, la gente piensa en Carlos Gardel. Es un símbolo del tango. Cuando yo digo tango, también puedo estar refiriéndome a un tipo de baile o también un tipo de música, como por ejemplo esta. De manera que los sustantivos que tienen varios significados solamente se conoce el significado cuando está dentro de un contexto. Nombres propios. Las personas tenemos nombre, a veces más de un nombre, y apellido. Los hispanohablantes frecuentemente tienen dos. Tienen nombres también las ciudades, los países, los ríos, los mares, las empresas. Son nombres propios. Su característica es que tienen un solo significado. No importa si hay otras personas con el mismo nombre y también el mismo apellido. El nombre propio identifica. Escribimos los nombres propios con la primera letra inicial en mayúscula, como Perú, Ana, Buenos Aires, Microsoft, Marie Curie. Pero, atención, en español los nombres de la semana, jueves, domingo, martes, lunes, y los nombres de los meses, enero, julio, diciembre, no son nombres propios. Por eso no se escriben con letras mayúsculas, se escriben siempre con letras minúsculas. Tampoco las nacionalidades o los nombres de los idiomas se escriben con una letra mayúscula. Escribimos Uruguay o Francia con mayúsculas, pero uruguayo o francés, que son las nacionalidades de esos países, se escriben con minúscula. Aquí
quiero compartirles cómo son los nombres hispanos. Nosotros, los hispanos, los latinos, tenemos usualmente dos nombres. Juana Francisca. Estamos viendo una carnet de identidad, es de Juana Francisca. Los dos apellidos son Gutiérrez, apellido del padre, y Alfa, el apellido de la madre. Entonces, ¿cómo se forman los nombres completos en Latinoamérica? Vemos un papá, una mamá y una niña. Ella es Juana Francisca. El nombre del padre es Juan José Gutiérrez López y el nombre de la madre es Ana María Alfa Pérez. Entonces, el nombre que consta en el registro civil y en su identificación es Juana Francisca. El primer apellido es el primer apellido del papá Gutiérrez y el segundo apellido es el primer apellido de la mamá. Así queda el nombre Juana Francisca Gutiérrez Alfa. Siempre va primero el apellido del padre y después el de la madre. Nacionalidad chilena, país de origen República de Chile, el idioma es el español, mes de nacimiento febrero, día de nacimiento martes. Noten cómo va en mayúsculas el nombre, los apellidos y el país de origen, pero la nacionalidad chilena en minúscula, el idioma español en minúscula, el mes de nacimiento en minúscula y el día de nacimiento en minúscula. Veamos los nombres o sustantivos comunes. Estos nombres o sustantivos son palabras que realmente no identifican. Son los nombres comunes, son los que más frecuentemente utilizamos en los idiomas. Presentan una idea general, no concreta. Por eso su significado concreto está relacionado solamente con los complementos. O sea, su significado está relacionado con el contexto. Por ejemplo, observa estas fotografías y vamos a relacionar los enunciados siguientes con ellas. Todas son fotos de perros. La palabra que te ayuda son los complementos. Luego escribe dos frases para los perros que no tienen frase. Primera, el perro con gafas de color rosa. Y segunda, el perro triste con orejas largas. Observamos que el perro con gafas rosas es el número 2, luego va el perro con gafas rosas con peluca azul y el perro triste con orejas largas corresponde al número 1. Una frase o dos frases que pueden ir con los demás perros podrían ser: el perro blanco agresivo con cara de malo, sería el número 3, y el perro marrón que está tumbado, está serio y con orejas pequeñas, sería el perro número 4. El número de los sustantivos, singular y plural. En español y en otros idiomas indicamos la cantidad de las cosas o personas. En general, para indicar una unidad usamos la palabra en singular o el nombre a lo que estamos refiriéndonos en singular. Si hay más de una unidad, usamos la palabra en plural y para eso generalmente añadimos una S. Recuerda que en el diccionario las palabras aparecen siempre en singular. Para buscarlas, para encontrar significados, debes pasarla a singular. El plural de los nombres propios. Los nombres propios no cambian de singular a plural. Sonia, La Habana, el Everest. La excepción son los nombres propios que tienen en sí per se forma plural. Por ejemplo, los Andes, Buenos Aires, Los Ángeles, las Galápagos. Ya tienen su nombre en plural, así es su nombre. Si usamos algún nombre propio en plural, ya no tiene la característica de identificar que tiene el nombre propio. En mi clase hay 3 Manolos y 2 Lauras, por ejemplo. Es muy rico, tiene 3 Picassos. No está identificando, están simplemente diciendo o dando una información.
el plural de los sustantivos acabados en vocal débil o vocal sin acento, como por ejemplo baile, el plural es bailes, espíritu, el plural es espíritus, libro, el plural libros, ventana, ventanas, taxi, taxis. Veámoslo en una oración. ¿Por qué usas una aplicación para pedir un taxi? Hay muchos taxis en la calle. O asómate a la ventana. ¿Cuál ventana? Hay muchas ventanas y todas se mueven. El plural de los sustantivos acabados en vocal fuerte o en vocal que se acentúa. Los ejemplos de palabras: tabú, tabús o tabúes. Marroquí, marroquís o marroquíes. Maniquí, maniquís o maniquíes. Bisturí, bisturí o bisturíes. Bisturí, el plural es bisturís o bisturíes. Veamos frases. En vacaciones yo aprendo primeros auxilios. En clase usamos un maniquí o varios maniquíes, depende del número de alumnos. O en vacaciones yo duermo en un sofá o en varios sofás. O también aprendemos a usar instrumentos de cirugía. ¿Sabes cuántas clases de bisturíes existen? Como sucede con esquí y tabú, también hay muchas palabras referidas a nacionalidades como adjetivos. Pueden tener las dos formas, en las que terminan en es o las que terminan en s, como por ejemplo hindú, hindús o hindúes. Y continuamos con el plural de los sustantivos acabados con vocales acentuadas. Mira ese bebé, creo que ya le gustan los esquíes. Y a estos bebés les encanta el baile. Y a estos bebés les encanta el baile. Deseo que aprendan danzas hindúes o rusas. Volvemos, hindú, hindús, hindúes, marroquí, marroquís, marroquíes. El plural de estos dos últimos, que tampoco son muy comunes, se forma solamente agregándole la s o agregándole una es. Estas dos formas son válidas. Las dos formas están bien y se utilizan más frecuentemente el tipo hindús y marroquíes, pero depende del país. Ahora veamos cómo se forma el plural de los sustantivos que acaban en consonantes. Vamos a observar ahora la formación del plural de estas palabras. En español, los nombres pueden acabar en las siguientes consonantes: D, L, N, R o Z y forman el plural agregándole una ES. Veamos algunos ejemplos. El director dijo acción y yo hago el papel de rollo de papel. Si trabajo bien, me llamarán a hacer otros papeles. Se le adiciona la E y la S para formar el plural. Entonces de papel se convierte en papeles. Celebramos con mi licor favorito que lleva limón. ¿Sabes el nombre? Licor con limón. Hay varios licores con limón o con muchos limones. Ese es un ejemplo de una palabra que termina en R y en N. Los plurales se forman sumándole o adicionando ES al final. Veamos ejemplos de sustantivos o nombres terminados en Z. José parece un avestruz. Cuando tiene un problema, corre o esconde su cabeza como las avestruces. Como ves, se forma sumándole ES al final. Pez, peces. Me gusta bailar, pero las luces de las discotecas no me agradan. Prefiero la luz tenue. Luz terminada en Z. El plural, luces. Le sumo ES. Más ejemplos. Ahora con palabras terminadas en D. Como por ejemplo ciudad. Mi ciudad favorita es Sydney. ¿Y la tuya? Tokio es muy interesante, pero Nueva York es la más poblada de Estados Unidos y una de las ciudades más pobladas del mundo. Me encanta. Entonces ciudad, singular, ciudades, plural. Pero podemos tener más
Ejemplos: además de ciudad, papel, podemos decir jamón, jamones, motor, motores, disfraz, disfraces, nuez, nueces, actriz, actrices, lápiz, lápices, arroz, arroces, voz, voces, cruz, cruces. Otros sustantivos que acaban en S son los días de la semana, excepto el sábado y el domingo, que pueden tener una S para formar el plural. No cambian ni en singular ni en plural. El martes tengo una cita con el profesor. Tengo clases los martes. O los domingos veo deportes en la televisión. Algunas palabras expresan nacionalidad o significado similar. Estas palabras son adjetivos y acaban en ES. Forman el plural con ES. Como por ejemplo, irlandés, irlandeses, barcelonés, barceloneses, senegalés, senegaleses. El primero hace alusión a Irlanda, el segundo a Barcelona y el tercero a Senegal. Los sustantivos que acaban en S. Los sustantivos compuestos que terminan en S no cambian el singular o el plural, como por ejemplo el paraguas, los paraguas, el abrelata, los abrelatas, el cumpleaños o los cumpleaños. Vamos a ver unos ejemplos. El abrelatas mariposa no es común. Hoy no necesitamos los abrelatas porque venden las latas con sistema abre fácil o el famoso easy off. O ella no comparte el paraguas, o todos los paraguas son blancos o negros. Como ven, estas palabras son compuestas. El primero es cumple, años, abre, latas, paraguas. Como vemos, son compuestas. Cumpleaños, formada por cumplir, verbos, y años. Y se une, cumpleaños. Abre latas, abrir, más el nombre latas, abre latas. O paraguas, para, preposición, aguas, paraguas. No cambian, el singular y el plural es el mismo. En el caso de los sustantivos no compuestos que terminan en S, el plural depende del sonido de la palabra, si la vocal más fuerte está en la última sílaba o no. Por ejemplo, Dios, dioses, país, países, tos, toses, autobús, autobuses. Veámoslo en frases. Zeus es el dios de dioses. Sustantivos no compuestos acabados en S. Veamos ejemplos. El médico me dice que debo hacerme un análisis de laboratorio. Él cree que tengo colesterol alto. Ya tengo los resultados y la doctora María me formula medicamentos porque los análisis salieron elevados. O debo ir al odontólogo, me duele una muela, creo que tengo una caries. Y el odontólogo encontró 3 caries. En conclusión, observa las diferencias. Cuando las palabras tienen acento en la última vocal, como Dios, autobús y país, el plural se forma agregándole ES. Y cuando no hay acento en la última vocal, como análisis, caries o crisis, que el acento está en la penúltima o en una posición diferente a la última, la palabra no cambia, como análisis, caries o crisis. Lo que cambia son los artículos o las palabras que la acompañan y esto nos indica que están hablando de un elemento o de más de un elemento, como un análisis o los análisis, una caries y 3 caries, la crisis, las crisis. Los sustantivos o los nombres que acaban en Y o en Y forman el plural con ES. Por ejemplo, rey, reyes, ley, leyes. En contexto,
Vamos a ver, en Colombia no hay un rey, tenemos un presidente y los 3 Reyes Magos en diciembre. O la ley divina o ley de Dios es el concepto religioso cuyas leyes estarían establecidas y dependientes por alguna divinidad. Y otros casos, finalmente, hay algunas palabras especiales en el singular y en el plural, no por la formación del singular o el plural, sino por el uso. Por ejemplo, para hablar de algún objeto que tiene 2 partes, como la ropa interior o es un objeto doble, podemos usar una forma singular o una forma plural. No importa, no interesa. Yo puedo decir un calzoncillo o unos calzoncillos para referirme a la ropa interior que llevo. Puedo decir, tengo un sostén rojo o unos sostenes rojos. Vamos a ver ejemplos. Según la historia, el primer sostén data del año 4500 a.C. en Creta. Algunos historiadores atribuyen la creación de los sostenes a Hermine Cadole, francesa, que en 1889 dividió el corsé en 2 partes. ¿Cuándo se inventaron los calzoncillos? No es hasta 1935 que el calzoncillo hace su debut en unos grandes almacenes de Chicago, convirtiéndose en la estrella, agotando rápidamente todo el stock y creciendo durante décadas hasta llegar a nuestros días. Veamos más ejemplos. Seguimos con ejemplo. Marta compró unos pantalones azules. Como pueden ver, está Marta y está utilizando solamente un pantalón. Pero yo puedo decir pantalón o pantalones, no importa. De hecho, es más frecuente utilizar el plural. Jorge piensa que tener bigotes está de moda. O puede decir Jorge piensa que tener bigote está de moda. Pero lo más frecuente y lo más normal es el plural. María usa las tijeras que su madre le regaló. Casos especiales también, hay unos nombres que tienen, o unos sustantivos, que tienen forma singular. O sea, la palabra es en sí, la palabra es singular, pero el significado es plural. Por ejemplo, la gente, la multitud, el equipo, la clase, el grupo. Como por ejemplo, veámoslo en frases. El profesor explica y su clase escucha atentamente. Su clase es el grupo de niños. Eso es lo que significa en este momento clase. O mira, es un grupo muy conocido. Yo canto todas sus canciones. Grupo es una palabra singular. De hecho, es un grupo. Pero en este contexto, grupo significa o equivale a 4 personas. Adicional a esto, en ocasiones, cuando expresamos una idea muy general con un significado plural, podemos usar también algunos sustantivos o nombres en singular, tanto los nombres que se pueden contar como los nombres que no se suelen contar. Por ejemplo, el perro es el mejor amigo del hombre o el avión es el medio de transporte más seguro. Expresamos una idea general, pero el sentido es plural. El perro, no estamos hablando de un perro o de una raza de perro, estamos hablando de una especie, de todos los perros en general, y en general son los mejores amigos del hombre. No estamos hablando de un hombre o de una mujer, estamos hablando del ser humano. Y lo mismo, el avión es el medio de transporte más seguro. No estamos hablando de un avión ni de 5 aviones o de una compañía específica de aviones. Estamos hablando del transporte en avión, del medio de transporte. Como decir, por ejemplo, el bus es el medio de transporte más económico. Ahora vamos a practicar. ¿Qué vamos a hacer? Estamos observando 2 columnas de frases, una numerada y otras con letras, y un cajón en medio de nombres o de sustantivos que van en singular. Los nombres son usted, pie, balcón, coche, árbol, tapiz, té, café, flor, examen
y pañuelo. Vamos a relacionar las frases de la manera más lógica de las dos columnas, y en la columna de las letras vamos a llenar los espacios con las palabras o los sustantivos que están en el cajón, teniendo cuidado de que la palabra esté en singular o en plural de acuerdo a la frase en la cual está encajando. Como ejemplo vamos a ver ¿cómo están? Guión, muy bien, gracias. ¿De dónde sale? ¿Cómo están ustedes? En el cajón está la palabra usted, encaja con ustedes plural. Y muy bien, gracias es la palabra que va en el cajón derecho. La primera, no puedo dormir. La segunda, hijo, abre la ventana de tu habitación. Tercera, estás muy resfriada. Cuarto, yo tomaré lo mismo. Quinta, es la semana de espacio, todas las asignaturas. Sexta, el jardín de tu casa parece un bosque. Séptima, es una casa muy soleada. Octava, siempre hay atasco o trancón a las 8 p.m. en la ciudad. Novena, es una decoración muy étnica con objetos raros. Y vamos a encajar con el ejemplo muy bien, gracias, o encima de la mesa de la sala hay espacio, tiene 5 espacio. Sí, sobre todo la colección de espacio de Perú. D, la autopista de entrada está llena de espacio. El olor a espacio es insoportable. F, entonces 2 espacio con leche, por favor. G, hay espacio 8 espacio 9 plantas exóticas. H, es normal después de 3 espacio 10. Y claro, es final de curso. Detengan el video y relacionen las frases. Muy bien, los resultados son: primero, no puedo dormir. Es normal después de 3 cafés. Segundo, hijo, abre la ventana de tu habitación. El olor a pies es insoportable. Tercera, estás muy resfriada. Encima de la mesa de la sala hay pañuelos. Cuarto, yo tomaré lo mismo. Entonces 2 tés con leche, por favor. Quinta, es la semana de exámenes de todas las asignaturas. Claro, es final de curso. Sexta, el jardín de tu casa parece un bosque. Hay árboles, flores y plantas exóticas. Séptimo, es una casa muy soleada. Tiene 5 balcones. Octavo, siempre hay atasco a las 8 p.m. en la ciudad. La autopista de entrada está llena de coches. Noveno, es una decoración muy étnica, con objetos raros. Sí, sobre todo la colección de tapices de Perú. Si lo hicieron así, ¡felicitaciones! Finalmente, vamos a hacer una práctica pequeña. Como podrán ver, 1 o 2 líneas de sustantivos solos, pero en cada línea hay una palabra que no está relacionada con las demás. Por favor, señala cuál es esa palabra y piensa por qué. Puedes consultar el diccionario. Entonces, la primera fila tenemos guantes, pechos, compás, mangas, orejas. Segunda, gratis, anís, éxtasis, paréntesis, X. Piensen detenidamente y al final identifiquen qué palabra no está relacionada con las otras palabras. Detengan el video y practiquen. Muy bien, bienvenidos. En la primera fila la palabra es compás. Esa no se relaciona. ¿Cuál es la razón? Todas las palabras tienen 2 partes o 2 unidades. Todas ellas menos compás. En la segunda, anís, las palabras de la lista no cambian en singular o plural, excepto anís, que tiene la vocal fuerte al final. Su plural es anises. Es igual a autobús o autobuses. Si sacaron esta conclusión, felicitaciones. Muy bien, eso es todo por ahora. Si este video te fue útil, darle pulgar arriba, dedito arriba y compártelo, para que las personas puedan aprender español no a la una, no a las 2, sino a la de ya. Hoy vimos sustantivos o nouns. Bye bye.